Hola, buenas noches. Bienvenido nuevamente a las instalaciones del Museo Belder. Hoy vamos a la segunda conferencia del ciclo del Alzheimer. Con nosotros se encuentra en la mesa el magnífico rector de la Universidad de Las Palmas, don José Regidor, que ya la semana pasada inauguró el ciclo con una extraordinaria conferencia, y a nuestro lado don Jesús Ávila Delgado, que va a ser el ponente de esta conferencia. Yo le paso la palabra a don José Regidor, que va a hacer la presentación del ponente, y espero que disfruten con la conferencia. Solamente una sugerencia, por favor, los móviles o en silencio o los apagan. Muy agradecido, ¿no? Muy buenas noches. Hace ya algún tiempo un compañero, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, Javier de Felipe, compañero de los dos que estamos aquí en la mesa, por una serie de motivos de trabajo, de investigación, etc., se puso en contacto con este museo y desarrolló una serie de actividades, en aquel momento pues una serie de exposiciones y de conferencias que se llamaron, y lo recuerdan ustedes, la Gran Cepa Azul, en relación con de los cuales pues tienen aquí todavía, se está inaugurando que hoy esa exposición se está inaugurando en la Laguna, ¿verdad? En la Laguna, sí, la exposición sigue trabajando. De aquel trabajo pues fue cuando se pensó hacer un ciclo sobre la enfermedad de Alzheimer, sobre las demencias y la enfermedad de Alzheimer en particular en este año, que es el año dedicado a la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, de aquel trabajo pues ya la semana pasada empezamos el ciclo, y hoy ya venía el primer invitado directo del profesor Javier de Felipe, que es el profesor Jesús Ávila. Y me van a permitir hacer una pequeña semblanza de la extraordinaria personalidad científica de Jesús Ávila. Jesús Ávila es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y tuvo la especial gracia de poder hacer su tesis doctoral bajo la dirección de la profesora Margarita Salas. Margarita Salas, yo creo que es una de las bioquímicas de mayor nivel, el primer becario de Margarita Salas. Margarita Salas es de las investigadoras, yo creo que en estos momentos más relevante sin duda ninguna en la bioquímica, en la biología molecular que tiene España en estos momentos, y así fue discípula de Severo, o discípula de Severo Ochoa, etc. Por tanto, fue un verdadero honor y placer el poder estar con Margarita, y Jesús fue uno de sus alumnos. Su carrera investigadora ha sido pues prácticamente todo el tiempo en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del que además fue director entre 2002 y 2004, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, no vamos a entrar en sus publicaciones científicas, que son de altísimo nivel, evaluador de proyectos en Estados Unidos y en Europa, y el esfuerzo investigador que ha realizado pues ha sido reconocido en el año 2004 por el Premio Nacional de Investigación Ramón y Cajal, por sus relevantes aportaciones en el campo de la neurobiología molecular relacionadas con las enfermedades neurodegenerativas, premio de la Fundación Carmen y Severo Ochoa en 1998, premio de la Comunidad Autónoma de Madrid a grupos de investigación de excelencia en el ámbito de la biomedicina en el año 2000, y premio de investigación biomédica preclínica de la Fundación Lilly en el año 2002. En este caso es sin duda ninguna uno de nuestros investigadores principales en el área de las enfermedades neurodegenerativas, y en particular en unos, y estuvieron la semana pasada, en una de las proteínas que intervienen en muchas enfermedades neurodegenerativas, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, que es la proteína tau. Bueno, y como esto ya son cuestiones mayores, ya lo dejaremos que el profesor Ávila nos explique algo del tema. Y yo quiero decirles que para mí es una verdadera satisfacción que el profesor Ávila esté entre nosotros. Creo que es un privilegio, y en ese sentido quiero agradecerle profundamente el que nos esté acompañando en estos momentos. Yo antes de empezar quería también... me lo han quitado. Quería agradecer tanto al rector de la Universidad de Las Palmas como al responsable del Museo Belder pues su invitación, y que pues estoy muy contento. Hacía mucho tiempo que no venía yo a esta isla y la isla es muy cambiada. Muy bien, para bien. Muy bien, pues nada, muchas gracias y empiecen a...
como he indicado, pues estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes y en cualquier momento no quiero meterme demasiado en aspectos científicos, pero tengo la tendencia de hacerlo. O sea que si quieren me cortan cuando me empiece a meter demasiadas profundidades. Y si en cualquier momento, insisto, quieren preguntar algo o pararme o interrumpirme, sin problema. Bueno, todo organismo vivo nace, crece, a veces se reproduce y muere. Esto lo hace siempre cada organismo en un tiempo definido. Pero esta ley, este tipo de dogma, se ha venido quebrando con un organismo vivo en especial en el último siglo fundamentalmente. Y este organismo vivo es el ser humano. El ser humano ahora nace, crece, se reproduce, envejece y muere. De tal manera que si uno va mirando cuál es la vida media del ser humano a lo largo de los siglos, hasta el siglo XIX, pues era de 35 años. Cuando nos dicen que Jesucristo murió joven, no murió joven para esa época, murió más o menos a la edad media de que se moría la gente entonces. Después, con la llegada pues, de una serie de costumbres, sobre todo la higiene, tener el agua en las casas, no compartirlo con los caballos y con otro tipo de animales. La mejora de la medicina, la pérdida, que es la exclusión de las enfermedades infecciosas, muchas de ellas están casi erradicadas, etc., pues se llegó ya que hasta los años 40 la edad media eran los 65 años. Y es por lo que se cogió esa edad media como la edad de jubilación, porque era la edad a la que la gente más o menos no seguía, digamos, a la edad. Pero después ha ido aumentando la vida media y para el año 2000 ya está en 85 y se calcula, yo esto no lo veré, pero se calcula, y a lo mejor es falso, o sea, lo que no se ve nunca se sabe lo que es, si es verdad o no, se dice que en el 2050 se puede aumentar hasta los 110, hacia los 115. Esto, insisto, habrá que verlo. Lo que sí es cierto es que el número de centenarios está aumentando muchísimo en los últimos años. Pero el problema es que no es igual la vida de los 0 a los 65 años que de los 65 años a los 110, si supongamos que se llegue. Lo que es la calidad de vida no es exactamente igual. Y empiezan a aparecer una serie de problemas fundamentalmente relacionados con el sistema nervioso central, como puede ser la enfermedad de Parkinson, los infartos cerebrales y la demencia. La demencia es lo más prevalente y de la demencia más normal, más usual, es lo que se conoce como la enfermedad de Alzheimer, que la describió hace algo más de un siglo. Este fue el dibujo que hizo Alzheimer cuando la describió, en el cual vio, haciendo la autopsia de una paciente, que aparte de que había mucha muerte neuronal, había dos tipos de estructuras aberrantes. Una, esta, que se llaman las placas seniles, y esta otra que se llaman los ovillos neurofibrilares. Esto lo describió y esto es lo que siempre se ha venido conociendo. Y generalmente, cuando se hace verdaderamente la diagnosis certera de la enfermedad, es al final, en la autopsia, y se ve si tiene este tipo de estructuras raras del cerebro. Las placas seniles, como creo que el rector ya se lo comentaría la semana pasada, están compuestos de un péptido. ¿Qué es un péptido? Un péptido es un fragmento de una proteína que, en este caso, el péptido se llama amiloide y la proteína se llama la proteína precursora del péptido amiloide, para indicar que es un fragmento. Esta proteína está en la superficie de las células y cuando se corta para dar el fragmento, para dar el péptido, sale al exterior, se secreta
Y entonces las proteínas que cortan se llaman la beta y la gamma secretas en este caso, que esto es lo que va a dar el fragmento que cuando se asocia a sí mismo forma un agregado, que son las placas seniles, que es eso que ya vio previamente Alzheimer. El otro tipo de estructura que se ven son los ovillos neofibrilares, y estos están hechos de una proteína que también se ha comentado en la introducción, que se llama tau, que se modifica. La modificación es por un proceso que se llama fosforilación, y una vez que está fosforilada se agrega en filamentos, y la agregación de filamentos da lugar a los ovillos. Así pues sabemos ya de qué están hechos las dos estructuras raras que ve Alzheimer. Ahora ya le podemos poner el nombre a nivel molecular y decir, una es un péptido, el beta-amiloide, y el otro es esta proteína que se llama tau. La proteína tau, en condiciones normales, está implicada en hacer el armazón, el citoesqueleto de una neurona. Esto es una neurona preciosa piramidal y se ve que tiene esa morfología tan rara. Pues bien, eso se debe, entre otras proteínas, a que está tau. Y cuando tau deja de funcionar, a veces para formar esos agregados aberrantes, o porque se fosforila o se modifica, esa estructura, esa morfología, desaparece y entonces empieza a ser morfologías más simples, como las que están a su derecha, y al final es una célula que no se parece nada a la inicial. Y esto es importante porque la morfología de una neurona como esa es lo que determina su función, el que puede interaccionar con otras. Cuanto más grande es, cuanto más extensiones tiene, más fácilmente puede interaccionar con otras. Cuando pierde esa morfología, deja de funcionar. Entonces, esto es un poco la introducción de quiénes son los actores más importantes en esta enfermedad. Ahora, lo que quería enseñar a continuación es la progresión. La enfermedad de Alzheimer siempre empieza en el mismo sitio, por lo menos lo que es la patología de la proteína tau, lo que se ve a los problemas con la proteína tau, siempre empieza en el mismo sitio y luego se va propagando también de un modo muy similar en todos los casos. El primer sitio que aparece, estos son cortes de enfermos de las autopsias, es esta zona esto, que eso es lo que se llama el hipocampo, la región hipocampal, esta zona de aquí. Y como consecuencia de ese defecto, lo que se sabe es que el enfermo pierde la memoria, empieza a perder la memoria. Después progresa y se va extendiendo a todo lo que es la corteza, el resto del cerebro, y cuando entra en esta parte, que es la corteza, empieza a aparecer la demencia. Esto que lo he dicho tan rápidamente, voy a pararme un poco más para explicarlo un poco mejor. Al menos hay dos tipos de memoria, una que se llama la explícita y otra que se llama la implícita. La explícita, o también la episódica, es aquella que dice que cuando uno le pregunta la capital de Francia, lo contesta, o le dicen quién era el padre de Felipe II, y lo contesta también. Es la de los hechos y la de los eventos. Y eso está localizado en una parte del cerebro que es el lóbulo temporal. Tenemos 4 lóbulos: frontal, temporal, parietal y occipital. Pues bien, sabemos que eso está localizado ahí en el ser humano porque en el siglo pasado, en los años 50, 1950, a veces se tenía la mala costumbre de que enfermos que tenían, por ejemplo, ataques epilépticos, que los ataques epilépticos suelen ser de tipo temporal, no quiere decir de tiempo, sino de que están en el lóbulo temporal, los ataques epilépticos eran muy graves y la costumbre era hacer una lobotomía, quitar un trozo de cerebro para intentar recuperar al paciente. Pues bien, estas son fotografías de los años 50, del 1950,
Y a este paciente, que se llamaba HM, las siglas de su nombre y su apellido, lo que le hicieron es que, para evitar que le siguieran dando los ataques epilépticos, no le extirparon una región hipocampal, sino las dos. Como consecuencia de eso, esta persona dejó de recordar todo lo que le había sucedido a partir de la operación. Se acordaba de lo anterior, pero era incapaz de recordar nada de lo que le pasaba a partir de la operación. Pues bien, algo similar pasa en los enfermos de Alzheimer en los primeros estadios de la enfermedad, cuando empiezan a perder la memoria. Hay también una degeneración, en ese caso no se quita, sino empieza a haber una degeneración del hipocampo, y esto se ha relacionado con la pérdida de la memoria a corto plazo. Después se pasa de la memoria a corto plazo a largo plazo, pero solamente voy a decir dos palabras, no me quiero tampoco extender. Eso se produce durante el paso de la localización de la memoria en el hipocampo a la corteza, y esto se produce durante el sueño. Hay dos tipos de sueño, en uno se mueven los ojos muy rápidamente, en otro no se mueve nada. Pues durante el sueño más profundo, donde en ese movimiento se produce esas interacción, esos recuerdos, digamos, de la memoria, que es de corto plazo a la de largo plazo. Pero me voy a ir entonces ahora a la corteza, porque el problema que sucede cuando empieza a haber problemas en la corteza es un problema ya de demencia. Y demencia, según el diccionario, no es estar loco. Demencia es, como se indica aquí, es la pérdida de la capacidad intelectual que evita poder llevar a cabo la vida social y ocupacional. No se puede uno relacionar socialmente porque pierde el conocimiento de quién son los amigos, la familia, etc. Y obviamente no puede trabajar porque no sabe muchas veces para qué sirven los utensilios. Se le da a un paciente un cepillo de dientes y se peina. O sea, están desorientados. Esto es la idea de lo que es la demencia. Pero bien, la enfermedad, como he dicho, empieza en esa zona de aquí, que es la región del hipocampo. Esto es el lóbulo temporal. Después sigue en el lóbulo temporal la propagación, aparece en el frontal, sigue en el parietal, y esta zona de aquí, que es el occipital, casi nunca hay ningún tipo de problema. La parte del frontal y el parietal son muy importantes porque es donde se residen las funciones ejecutivas y las regiones también de cálculo y las regiones de decidir las cosas. El qué hoy se va a poner uno, en qué va a hacer el día, en qué va a trabajar, etc. Y entonces eso es una de las cosas que cuando la enfermedad está muy desarrollada empieza a perderse de un modo bastante claro. Y para eso ya se requiere la dependencia de otras personas que a uno le cuiden y que a uno le dirijan, y que al perder uno las funciones ejecutivas, esas funciones ejecutivas las tiene que tomar otra persona. Hay dos tipos de enfermedad de Alzheimer: la que se dice de origen familiar y la que se dice de origen esporádico, que son todas las demás, el resto. La que es de origen familiar, y que es un porcentaje bajísimo, el 1%, muy bajo, esa se debe, y se conoce la causa, porque aquí lo que siempre es importante, que conocida la causa, ver cómo se puede arreglar la enfermedad. La causa, en el caso del origen familiar, es la mutación, el cambio, en uno de los 3 genes que se indican ahí. Uno que pone APP, otro que pone PS1 y otro que pone PS2. APP es el gen que expresa la proteína precursora del amiloide, que cuando se corta el fragmento da lugar al péptido amiloide y da las placas senilices. Y los otros dos, vamos a ver que también están relacionados con el péptido amiloide. De hecho, las mutaciones que se dan en los enfermos que tienen mutación en el APP, lo que hacen es que dan más cantidad en la zona de corte de la beta y la gamma secretasa, esto que corta, porque hace que sea más fácil cortar. Al estar esas mutaciones presentes ahí, el corte es mucho más fácil y entonces se genera mucho más péptido amiloide.
La preselinina 1 y la preselinina 2 se ha conocido y se ha visto que es la gamma secretasa, es una de estas que cortan, es una de esas proteínas que cortan. Y lo que se ha visto es que las mutaciones suelen ser de lo que se llama, una mutación puede ser para mejorar o para empeorar. Pues en este caso es para mejorar la actividad de esa gamma secretasa. Es lo que se llama la ganancia de función. Corta mejor cuando está mutado, y al cortar mejor se forma más del péptido este que puede ser tóxico, del beta-amiloide. Según eso se hizo una hipótesis que se decía, ya está solucionada la enfermedad, que era la hipótesis de la cascada del péptido amiloide, que decía, empezamos con la proteína precursora, la APP, cortamos con las secretasas o con lo que sea, o se facilita el corte, se tiene el péptido amiloide, y ese péptido amiloide va a ser el causante primero de lo que luego aparezca la demencia. Pero esto no es verdad del todo, porque si hay mutaciones como las indicadas que dan lugar a un aumento del péptido amiloide y como consecuencia un aumento de la demencia, pero también se ha visto que hay mutaciones en estas secretasas que son de pérdida de función, justamente lo contrario, y también dan demencia. La idea es cómo dos cosas que son contrarias pueden dar lugar al mismo efecto. En todos los casos es siempre la demencia. Entonces, para contestar a esto, lo que se dijo, lo que se pensó es que había algo a continuación de estos primeros pasos que podía ser común en todos los mecanismos. Y esta cosa, que es una de las cosas que es común, es la activación de una proteína que lo que hace es fosforilar a otras proteínas, lo que se llama una proteína quinasa, esa específicamente, y que eso era lo que era común y que podía estar implicado o relacionado con la aparición de la demencia. Esto lo voy a pasar porque ya lo he comentado, y se vio que también en el caso de las no de origen familiar, no cuando hay mutaciones, sino el resto, lo importante, el 99% de los casos, lo que se llama la enfermedad de Alzheimer de origen esporádico, aquí no hay mutaciones, aquí hay dos factores de riesgo que son los más esenciales para que aparezca la enfermedad. Un factor de riesgo es tener años, el envejecer, y el otro es tener una proteína especial que se puede tener esa u otra de la misma familia, que es una proteína que transporta el colesterol en el cerebro, que se llama la polipoproteína E. Cuando es la forma 4, eso es un factor de riesgo muy grande para tener la enfermedad de Alzheimer. Pero un factor de riesgo no quiere decir certeza. Se puede tener la polipoproteína E4 y no tener Alzheimer nunca, y se puede envejecer muchísimo y no tener Alzheimer nunca. Una cosa es un factor de riesgo, la probabilidad, y otra cosa es la certeza de tener la enfermedad, que eso sí se tiene cuando se hereda. Se sabe que cuando se tiene esa mutación, si se vive lo suficiente, al final va a aparecer la enfermedad de Alzheimer. Además, la quinasa esta que estábamos implicando, que decíamos que podría ser un punto de unión, tiene otra propiedad, y es que fosforila a la proteína tau, la que hace los ovillos, y que al fosforilarse forma esos agregados y los ovillos que he comentado. Lo que se ha hecho entonces es, si hay alguna relación entre esta proteína y la enfermedad, vamos a hacer lo que se llama un organismo quimérico, que tiene todo de su organismo, en este caso es un ratón, pero parte de humanos. Vamos a hacer que en este ratón se exprese esa proteína humana, y si está una sobreexpresión, que es lo que parece que daba lugar cuando se tenían las mutaciones y cuando se tenía todo este tipo, digamos, de problemas, a ver si la sobreexpresión en el ratón de la proteína humana va a dar lugar a algo parecido a lo que es la enfermedad de Alzheimer. Se van a tener algún tipo de síntomas similares. El síntoma del que estamos hablando desde el principio es la pérdida de memoria. Y lo que se hizo en este ratón transgénico fue mirar si tenía la memoria bien o la tenía dañada.
¿Cómo se le mide la memoria a un ratón? Pues hay varios métodos. Uno de ellos es el que se llama, que está en la parte de arriba, es el laberinto de agua. ¿En qué consiste este laberinto de agua? Pues consiste en que al ratón se le pone en una piscina en donde abajo hay en un lugar una plataforma, pero que no lo puede ver porque se le pone agua sucia, leche o algo que no pueda ver lo que es el fondo, y se le tira. El ratón, como todo organismo que quiere sobrevivir, es cobarde. Y al principio empieza a dar vueltas alrededor de la piscina porque le da miedo meterse dentro. Hasta que ya un momento se llena de valor y ¡plas! En uno de sus viajes hacia adentro encuentra dónde está la plataforma. Si eso al mismo ratón, en la misma piscina donde puede orientarse, se le tira al día siguiente, ya va más o menos dar alguna vuelta, pero ya va más directamente. Y al tercer día ya se tira ya y ya va directo. No es aconsejable hacer un cuarto o quinto día porque está tan sobrado el ratón que empieza a hacer el muerto y empieza a hacer, o sea, ya está tan confiado que ya le da igual. ¿Qué pasa con el ratón transgénico? Pues que el primer día se comporta como el normal, hasta que encuentra la cosa, el segundo día le sigue costando, no se recuerda dónde estaba, e inclusive también al tercer día lo hace mucho peor que el normal. Esto se hace fundamentalmente en ratones cuando son relativamente jóvenes. Los más viejos ya nada peor. Y entonces lo que también se suele hacer es otro test, que es el de reconocimiento de objetos. Que a un ratón se le ponen dos objetos y que son iguales. Y se le saca fuera y después de estar unos 20 minutos fuera, se le cambia uno, que es el nuevo, y se mantiene el otro viejo. Si el ratón es un ratón normal y tiene memoria, siempre se va al nuevo objeto, siempre es el que va a mirar. Entonces, si no tiene memoria, o se lo ha perdido, vamos de esto, entonces se va a ir el 50% de las veces a uno y el 50% de las veces al otro. De esta manera, también por este test, se puede medir la memoria y se ve que con ambos tipos de test, los ratones han perdido memoria. ¿Por qué han perdido la memoria? Pues han perdido la memoria porque se les está empezando a degenerar una parte de su cerebro, que es la parte del hipocampo. Y el hipocampo, a nivel ya de más detalle de lo que he enseñado antes, es esto, que está compuesto de esto que son como los cuernos de un carnero y que se llaman los cuernos de Amón, porque Amón era el dios egipcio que tenía con su cabeza de carnero, y esto que se llama el giro dentado. Cuando se compara esto que es el ratón normal con este que es el transgénico y que ya está envejecido, se ve que ha perdido gran parte del giro dentado. ¿Cómo se produce la degeneración del giro dentado? Pues el giro dentado es de los pocos sitios del cerebro en donde hay generación de nuevas neuronas en el adulto. Las neuronas en el giro dentado en un momento dado, el número, son las que había anteriormente, menos las que se pueden morir, más las que nacen. Es de los pocos sitios en donde hay nuevas neuronas. Y esto es una cosa muy, muy importante y sobre todo también para la enfermedad de Alzheimer, esta neurogénesis. Se estudió por qué se morían y eso era fácil. Se mueren porque la proteína esta fosforila algo que hace que mate a las neuronas. Pero más importante era ver qué pasaba con la aparición de las nuevas neuronas, porque estas neuronas se forman a partir de los precursores que empiezan a proliferar y se van haciendo pues con la morfología esta tan bonita que yo he puesto. Pero esas neuronas son importantes porque una vez que han nacido se insertan en la red neuronal y forman nuevas sinapsis, y esas sinapsis están implicadas en aprendizaje y memoria. Esto fundamentalmente es un trabajo de un señor de California que se llama Fred Gates, que yo creo que exagera un poco, pero que viene a decir una nueva neurona, una nueva idea o un nuevo recuerdo. Algo exagera, porque no es tan simple, pero vamos, es un poco la idea desde dónde va el asunto.
¿Qué pasa si no hay neurogénesis? ¿Qué pasa si no se forman estas nuevas neuronas? Pues no va a haber nuevos recuerdos, no va a haber nuevas ideas, y esto es lo de alguna manera lo que se supone que puede pasar en los primeros estadios de la enfermedad de Alzheimer. Esto en el ratón lo que se vio es que la neurogénesis está fastidiada y se forman mal. Este paso se forma mal como consecuencia de que las nuevas neuronas no son funcionales, se mueren. Cuando hay algo que se muere en el cerebro, van los basureros rápidamente a quitarlo del medio, y los basureros son otro tipo de células que se llama la microglia, y ese tipo de basureros lo que hacen también a veces es un daño colateral, y este daño colateral en este caso es que si esto es en donde se producen las nuevas neuronas, aquí, esto es lo que se llaman nichos, donde están los precursores que se van diferenciando. Pues lo que se ha visto es que como consecuencia de la activación de la microglia de estos basureros, se van degenerando y se van afectando, muriendo, todas estas neuronas que están, precursores neuronales que están en los nichos, y al final, pues, ¿esto qué quiere decir? El número de nichos, no hay nichos. Si no hay nichos, no hay células precursoras, si no hay células precursoras, no hay nuevas neuronas, y si no hay nuevas neuronas, pues no hay memoria. Esto es un poco la idea de lo que se sugiere. La idea que se intenta ahora extrapolar es que algo parecido, el enfermo de Alzheimer tiene afectado la zona del hipocampo, tiene afectada la neurogénesis, empiezan, en el caso del paciente es algo diferente, empiezan a proliferar fuertemente los precursores, pero también son incapaces de dar las neuronas correctas, funcionales, y entonces al final pues no funciona. La idea, y lo que yo me he dicho es que este ratón y otros ratones lo que se suele hacer es hacerlos condicionales. Esto se hace por técnicas que se llama la ingeniería genética, que cuando se quiere se activa la parte tóxica, la cosa tóxica, en este caso la quinasa, pero cuando se quiere, porque se le da algo en la comida, en la bebida, y se coge las circunstancias determinadas, desaparece el agente tóxico. Si el agente tóxico ha dañado ya mucho el cerebro, pues va a ser irreversible, aunque le quitemos del medio en la recuperación. Pero si nos queda algo sin dañar, podemos ver si eso es reversible o no. Y esto es esencial para cuando luego se quiere buscar fármacos para ver si se puede curar la enfermedad de Alzheimer. Porque si el proceso es irreversible, habrá que buscar fármacos fundamentalmente que prevengan los primeros pasos. Si el proceso es reversible en parte, podremos buscar fármacos que hagan lo mismo que la reversión esta que nosotros estamos haciendo en el ratón de un modo más o menos artefactual, y podemos a lo mejor recuperar algo. Esto, lo que se está haciendo en el ratón es, y se ha visto, es que es reversible en los primeros, cuando el ratón es joven y cuando la degeneración todavía no es muy grande. Cuando hay, sobre todo, hay los nichos, esto que decía. Pero si el proceso ha ido demasiado lejos y ya no hay nichos, ya ha avanzado demasiado, ya es irreversible. Y esto es un poco algo que nos tiene que decir y que podamos ver en los pacientes que tienen la enfermedad de Alzheimer. Porque en los ratones, como se ha visto, podemos a determinados tiempos hacerlo reversible y curarlos, entre comillas. Sin embargo, a los pacientes con las mismas modos, o sea, buscando compuestos que podrían hacer algo parecido, somos totalmente incapaces de curar nada. Bueno, pues, ¿por qué no se puede, la idea que se tiene, no quiero tampoco dogmatizar, quizás, ¿por qué no somos capaces de curar o prevenir la enfermedad de Alzheimer? Bueno, pues esto es, la idea más prevalente es que es una enfermedad silenciosa y que cuando se aparecen los primeros síntomas diagnósticos, la degeneración neuronal, la muerte neuronal es tan grande
que ya es demasiado tarde. Y muchas veces se dice, bueno, pues vamos a intentar dar algo para que se recupere el hipocampo, que era la parte que estaba relacionada de memoria. Pero claro, si ya está degenerado el hipocampo y no tenemos hipocampo, pues no podemos hacer ya nada. Ha ido la cosa como muy rápida, porque insisto que la degeneración es silenciosa y cuando empezamos a darnos cuenta puede ser demasiado tarde. De hecho, voy a poner cuáles son las fases de la enfermedad, ya es a nivel ya más clínico, y lo que se conoce muy bien es la autopsia, desgraciadamente. Esto es no lo que había dibujado Alzheimer, esto es lo que se ve ya con un microscopio electrónico y mirando ya el cerebro del paciente. Aquí tenemos una placa y aquí tenemos los ovillos. Pues bien, eso es el final. De aquí es un poco como hacer como arqueología. De aquí tenemos que saber qué había pasado todos los estadios iniciales. ¿Cómo podemos ir para atrás? Y esto es lo que de momento pensamos con la serie de datos que tenemos de lo que ha ido pasando para atrás. Hay una fase inicial asintomática en donde hay una gran degeneración, esta es la parte silenciosa, que se puede producir a unas edades muy tempranas, pero aquí nadie se da cuenta, ni el paciente ni los que le rodean, que tiene la enfermedad. Eso es la parte asintomática. De repente ya empieza a haber algún tipo de cambio y se tiene lo que se conoce como el deterioro cognitivo leve. Aquí y a partir de aquí es cuando se empieza ya a producir la diagnosis y ver que el enfermo puede tener algo como la enfermedad de Alzheimer. Pero ha transcurrido todo este tiempo que aquí ha habido ya pues, bastante degeneración. Se ha visto que 30 años del diagnóstico en la fase sintomática y hay algún pequeño problema, pero sobre todo 10 años antes, cuando se han empezado a hacer algunos estudios muy esporádicos, pues ya hay placas de amiloide, aunque la persona no lo sabe y no da síntomas, hay placas. 5 años antes también hay ya ovillos. Y ya 2 años antes de que nadie tenga noticias de que esa persona puede tener Alzheimer, ya hay una muerte neuronal brutal. Es decir, la consecuencia de todo esto es que los tratamientos posiblemente, por lo menos con lo que tiene que ver con la memoria, pueden empezar demasiado tarde. Y esto es un problema porque además, aparte de esto, tenemos el otro, que es que no existe una terapia buena para el tratamiento. Hasta ahora se dan paliativos, y los paliativos son los que se indican aquí, que son estos 3 compuestos, que lo que suele hacer es intentar mantener los niveles altos de un neurotransmisor, acetilcolina, porque las neuronas que son más atacadas por la enfermedad son las que usan este neurotransmisor, las colinérgicas, que se llama acetilcolina, y eso lo que hace es paliar ligeramente el problema, pero no lo arregla. Hubo otro fármaco que se utiliza actualmente que se llama, que es lo que se conoce como un antagonista y otro neurotransmisor, que se llama el glutamato. Y es que las neuronas que son muy mayores, que tienen a veces la misma edad que el paciente, esas son más susceptibles a este neurotransmisor, al ácido glutámico, que cuando son jóvenes. Pero el problema grande no es este. El problema grande es que actualmente tenemos lo que se llama fármacos como estos, que son sintomáticos, pero no tenemos lo que se llama fármacos modificadores. Para poner un ejemplo de lo que es, que seguro que lo saben casi todos, pero pues sabemos que sea el sintomático, yo pondría el ejemplo de la neumonía. Cuando uno tiene una neumonía, tiene una infección que le produce tos. Un fármaco sintomático es darle algo que le evite la tos. Pero eso no le va a curar la neumonía, le va a quitar la tos. Y la neumonía va a seguir. Si no le damos un buen antibiótico, no le curamos. Pues eso mismo nos pasa con los fármacos que se le dan a la persona de Alzheimer. Son sintomáticos, pero no son modificadores. El modificador es que una vez que se le da, se para. Sería el antibiótico en el caso de la neumonía. Se para totalmente, digamos, la enfermedad. Y es esto lo que se está buscando
como sea el tener algún buen fármaco modificador. Para tener porque cuando lo tengamos, si sabemos, y ya con buenos marcadores muy tempranos, que esa persona va a tener la enfermedad, aunque esté en la fase asintomática, ya podemos tener algo para empezar a tratar. Así pues, la otra cosa que tenemos que saber es cuándo empieza esa fase asintomática y, como lo sea, lo más rápidamente posible, empezar ya a darle el fármaco. Eso tiene un problema, y tiene un problema ético, porque no se le puede dar a alguien que se muestra como sano algo, o sea, así por las buenas. Solamente hay que tratar a la gente cuando está enferma, pero no previniendo, diciendo va a estar enfermo y le vamos a ir dando. Ese es un problema que hay y que también se discute, pero mientras tanto, lo que se emplea, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, el mayor esfuerzo es buscar marcadores tempranos, muy tempranos. Y este sería el primer paso, y esto tendría que ver con lo que sería, digamos, lo de la pérdida de memoria y el primer paso que está afectado. Aquí me iba a parar un segundo porque actualmente en un tipo de enfermedad se sabe rápidamente, se tiene el marcador más temprano de todos, que es desde que se nace. Y es en las enfermedades de origen familiar, como lo que se tiene es una mutación en el DNA, cuando se nace ya se puede mirar si se tiene esa mutación en el DNA. Y se le puede decir, esta persona va a tener, insisto, como he dicho antes, si vive lo suficiente, la enfermedad. Entonces, las últimas investigaciones en este sentido se están produciendo en enfermos de origen familiar y, por ejemplo, hay muchísimos en una región, en una provincia de Colombia, que se llama Antioquia, y ahí hay una serie de familias muy numerosas, familias que suelen tener de media de hijos 12 a 15 hijos y que tienen la mutación, y ahí se está estudiando todo el desarrollo de estas personas para ver si tienen alguna característica que les haga pasar de ser asintomática a asintomático, algo que se le puede decir con tiempo. Hay fundamentalmente mucha gente de las universidades de California y otros sitios que están investigando a estos pacientes, pero también para ver si se puede evitar con tiempo la aparición de la enfermedad, prevenir o ver de alguna manera, pero ahí también están los problemas éticos y sobre eso también se está discutiendo ahora qué hacer o qué no hacer. Una vez, si supongamos que se pasa, o sin suponer, que hemos pasado el primer problema, que es el del hipocampo, la otra pregunta es cómo se propaga la enfermedad y pasa del hipocampo a la corteza. Aquí hay varias teorías y una de ellas es que cuando se produce muerte celular, lo que está dentro de la célula sale afuera y lo que está dentro puede ser no tóxico dentro de la célula, pero al salir y estar fuera puede convertirse en algo tóxico. Y esto se ha sugerido para algunas de las proteínas que hemos hablado, como la proteína tau. Y se sugiere que puede ser el caso de que se produce la toxicidad cuando es extracelular. De tal manera que en lo que se sugiere ahora de la propagación es que empieza en esa zona de los triángulos, la zona del hipocampo, la zona del lóbulo temporal. Aquí se ven muy bien los diferentes lóbulos, está aquí muy bien dibujado: frontal, parietal, temporal, occipital. Ese es el cerebro. Pues empieza ahí, y fundamentalmente ahí empieza con problemas y aparición de los ovillos, la proteína de tau. Después, y eso está de acuerdo con la pérdida de memoria, después pasa, la enfermedad se transmite a la corteza prefrontal, en donde ya hay aquí ya problemas de consolidación de memoria. Aquí ya, ya no solamente no se acuerda de lo que le acaba de pasar, que es lo que ha comido hoy, o qué es lo que ha hecho hace 10 minutos, sino quién era su madre, o dónde está su casa, etc. Ese es el problema ya cuando empieza a haber
el paso a la corteza frontal, en donde también, y aquí ya empiezan a aparecer muchas placas seniles, generalmente en esa zona, la corteza prefrontal, tiene que ver con el modo de ser de la persona. Y ahí se puede ver que a una persona que ha sido una santa toda su vida, pues cuando le llega la enfermedad empieza a cambiar el carácter y empieza a ser totalmente, bueno, al revés de lo que había sido. Y después de ahí ya pasa también a la zona parietal temporal, y es la pérdida de funciones ejecutivas, la desorientación, etc. Muchas veces también, cuando llega a la parte parietal, que es mucho más allá, es también la pérdida de localización. O sea, si yo quiero coger esto, pues lo cojo. Pero si tuviera afectado el lóbulo parietal, o no llego, o me paso, o doy la vuelta. O sea, el estar dando, digamos, vueltas sin saber exactamente dónde están las cosas localizadas, eso es típico de defectos en el lóbulo parietal. Total, ¿qué es lo que se está haciendo para la terapia? Pues se están buscando fármacos modificadores y hay diferentes fases de la enfermedad, como he indicado anteriormente. La sintomática, donde empieza a haber el deterioro cognitivo leve y luego ya el deterioro grave. Se sugiere que quizás algunas de las cosas que se han tratado ya en ratones y que de alguna manera pueden curar a los ratones, si se empezara a dar la fase asintomática, podrían hacer algo. Eso se sugiere, pero no sé si... Y quizás no solamente la fase asintomática, sino también en el principio del deterioro leve. El problema aquí es, ¿qué hacemos si no lo hemos prevenido con aquellos que ya tienen un deterioro grave y que ya lo tienen más avanzado? No hacemos nada o intentamos hacer algo para curar, aunque ya la cosa vaya mucho más en progreso. Evidentemente siempre hay que hacer algo, aunque sea muy tarde. O sea, eso parece que la respuesta es que siempre hay que hacer algo. Pero aquí ya no nos sirve este tipo, digamos, de compuestos, que eso es una locura, de esta patología, que se indica. Algunos de los compuestos que se están ahora ya trabajando con ellos, que curan los ratones, algunos han pasado a la fase 1. La fase 1 es ver que no afectan, no tienen daños colaterales, que cuando se han adquirido sanos no les pasa nada. Algunos han pasado a la fase 2, que quiere decir que se coge una población relativamente pequeña de pacientes y a la mitad se les da placebo y a la otra mitad se les da el compuesto y se ve que el compuesto funciona mejor que el placebo. Algunos están, y ahí, entre ellos hay aquí un compuesto de una compañía española, por eso lo pongo yo aquí, porque también aquí se está haciendo algo. Los que pasan a fase 3, que esos hay varios, todos estos que se están aquí indicados, que se están ahora ensayando, y estos lo que se hace es a una población ya de muchos pacientes, a todos ellos les dan compuesto y se ve si hay una gran recuperación. Desgraciadamente, hasta ahora ninguno ha pasado una fase 3 bien, porque la fase 4 ya es la venta de farmacias, o sea, ya sería ya sin problemas. Y en la venta de farmacias solamente tenemos los paliativos, pero no tenemos ninguno todavía modificador de la fase 3. Quizás, como he dicho antes, porque hay el problema de que se dan demasiado tarde, porque son los que curan a los ratones y a los ratones se les suele curar en unos estadios también muy tempranos. ¿Qué pasa en los estadios más avanzados, ya cuando hay deterioro más grave? Aquí lo que se está haciendo es otra cosa totalmente diferente. Aquí ya no nos sirven los ratones, no nos sirven los modelos. Tenemos que ir al paciente directamente. Y al paciente lo ideal sería, si pudiéramos hacerlo, meternos en el cerebro y ver cómo están sus neuronas. Pero no podemos hacer una biopsia, no podemos meter en el cerebro por razones obvias. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues lo que se hace es cogerle o fibroblastos de la piel, células de la piel o células de la sangre. Y hay unas nuevas tecnologías que es lo que se llama la reprogramación. Es hacer de una célula de la piel una neurona
o de un linfocito, célula de la sangre, una neurona. Esto es una cosa que empezó a aparecer después de lo que se llaman las células madre y las otras células que se llaman las inducidas, que es lo que se hace de modo similar. Esto es algo que empezó en el 2006 y que va avanzando como muy rápidamente. Pues bien, lo que se hace es coger los fibroblastos, solamente expresando estos 3 genes, solamente con estos 3, ya se puede tener una neurona. Esta neurona, lo que se está viendo es que se parece teóricamente a la que está en el cerebro del enfermo, porque tiene las mismas lesiones o lesiones parecidas. De hecho, los primeros experimentos que se hicieron fue coger en la autopsia las células y mirar al mismo tiempo las neuronas y ver si las células que se hacían eran parecidas a las que se veían en la autopsia. Y una vez que se ha reprogramado y se tienen las neuronas, lo que se está haciendo es añadirles diferentes tipos de fármacos, diferentes tipos de compuestos, para ver si se puede reparar o qué se puede curar de esas neuronas. Lo que se puede hacer es lo que teóricamente se le va a dar al enfermo. Y digamos que en eso estamos, y ahí acabo. Ya no digo más porque ya creo que casi he cumplido 40 y casi 50 minutos y ya se llama a cansar a la gente. Muchísimas gracias. Muy bien, yo creo que como era de prever, la conferencia que nos ha dado el profesor Ávila nos ha dado una visión donde hemos profundizado precisamente en algunos detalles del origen, es decir, de cómo se afecta al cerebro en la enfermedad de Alzheimer y las proteínas que están involucradas en este proceso. Entonces ahora lo que hacemos es abrir un turno de preguntas entre los de arriba. Buenas tardes a todos. Sí. Muchas gracias por la ponencia. Lo del señor regidor del otro día también me encantó. Y dentro de lo que cabe, voy a hacer dentro del otro día y hoy, me parece a mí que entran las preguntas. Bueno, primero, el otro día se me quedó por preguntar porque había muchísima más gente y tal. Que en parte, en plan de broma, el referente dice que si comíamos menos estábamos más delgados, que era positivo para la Alzheimer, que era una de las cosas positivas, era eso, no fumar, que llevar una vida sana, no estar grueso. Pues en parte nos vamos a beneficiar todos de este año, porque con la crisis, pues todos vamos a estar pues un poco más lejos de la Alzheimer, ¿no? Bueno, eso es un plan de broma, por empezar. Y segundo era, vamos a ver, yo tengo como 2 pequeñas historias. Tengo un familiar que murió muy joven, no, que empezó antes de los 50, hace como unos 40 y pico de años, ¿no? También hace 40 y pico de años, pues habría menos estudios y menos cosas. Pues fue horrible, porque claro, yo era más jovencita, lo viví terrible, era un señor encantador, tenía los hijos, vivía feliz, en su casa, sus cosas, no tenía problemas, y aquello era un infierno porque eso tuvo que tener mi tía pues todo ese tiempo en su casa y todo, no había. Ahora hay poco, pero en aquel tiempo había menos. Eso es una parte. Por otra parte, la de mis padres ya mayores, que tanto uno como ahora, mi padre ya no, pero mi madre lo estaba sufriendo, lleva ya buen tiempo, y entre ellos tiene una medicación que he visto ahí que dice Alicet. Entonces, en sí, la pregunta era, por un lado, como ya tengo parte de la herencia, que si yo me podría hacer las pruebas, que esas, ¿qué tal? Me parece a mí que bueno, ya me contestará. Y la segunda es que si el Alicet es ese medicamento para las personas que sí, ¿qué es lo que le hacen el Alicet? ¿Qué es lo que evita? Si es que esté más relajado, que si es que recuerden que lo creo,
y qué es lo que él está haciendo, porque lleva ya mucho tiempo tomándolo, y ahí está la cosa. Y también ya como otra cosa, si se acuerdan de preguntarme, que si hay como una estadística según los España, los asiáticos, los africanos, si unos tienen más que otros posibilidad o como duran menos, y también si hay ahora más mayores que jóvenes. ¿Cómo está la estadística referente a la juventud? Que si está empezando, diríamos, como yo la viví, con 40 años, y pues claro, una vez que tiene un familiar uno, pues ya se va enterando del otro, y del otro, y del otro. Hace tiempo, pues me impactó. Y ahora parece que nada más que para las personas mayores. Pues nada más de lo que se acuerda y me contesta. Gracias. Bueno, parece que había 3 preguntas. Una, si preguntaba que si usted va a tener la enfermedad, dado que hay algún miembro de la familia que la tiene. Otra segunda, que es para qué sirve la Aricep. Y la tercera, que si los chinos tienen más problemas que nosotros en tener el Alzheimer. La primera pregunta, yo le preguntaría cuánta gente de su familia ha hecho que 2 casos, que ya haya oído, ¿no? Los dos mayores, de la misma parte de la familia. ¿A qué edades? Ha dicho que uno era de 49 años. Nosotros han sido a partir de los 50 y otros de los 80. A mí el único que se me sale del contexto es el de 49 años. Porque ese sí podría ser el de familiar porque aparecen altas. Pero el de 70 y el del 80, para nada. O sea que, por otra parte, yo creo que en lo que se conoce como el primer mundo, en el que afortunadamente o desafortunadamente estamos nosotros, las familias ya que se les ha diagnosticado la enfermedad suelen estar ya bastante ya conocidas y no digo que no puedan aparecer nuevas, pero ya en los últimos años se ha hecho en este sentido una gran labor y ya se están bastante tipificadas. Yo creo, en mi opinión sin saber nada, yo no apostaría en que usted vaya a tener o alguien de su familia. Yo creo que son de origen esporádico y además no siempre el tener un problema cognitivo quiere decir que se tiene enfermedad de Alzheimer, sino que puede ser de origen vascular o puede tener un problema en el tiroides o puede tener otro tipo de problemas. Posiblemente de 40 y tantos años fuera más tiroides, yo diría, ¿no? Y hay que hacerse una serie de análisis, digamos, de este tipo de cosas para descartar qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene. El Aricep es un compuesto que lo que hace es mantener altos los niveles de un neurotransmisor que es la acetilcolina y es parecido a los otros que también he mostrado. Dependiendo de la casa comercial le van a decir que es mejor uno u otro para mantener esos niveles altos de ese neurotransmisor, que es esencial para que las pocas neuronas que puede haber colinérgicas, que son las que utilizan ese transmisor en un momento dado, permanezcan funcionantes. Pero cualquiera de los 3, solo 3 es un problema puramente comercial, hacen lo mismo, que es más bien poco. Y lo único que hacen es retrasar ligeramente la pérdida de memoria, pero tan ligeramente que a veces es problema de meses. Cuando esto es una enfermedad que puede durar entre 10 a 20 años. O sea, prácticamente no hace nada. Una pequeña aclaración también, que este fármaco evidentemente no se puede utilizar en etapas preventivas. Es decir, si se usa cuando tenemos muchas neuronas colinérgicas, entonces es muy tóxico. Es decir, que se puede usar cuando se han perdido las neuronas porque tenemos pocas. Pero si tenemos más o menos normales, entonces es muy tóxico. Por tanto, no se puede utilizar en fases previas, sino solamente se puede usar en las fases, porque se puede tener la tentación de usarlo como preventivo y no. Y la última pregunta, pues, surgieron en los años, al principio de los 2000, finales de los 90, había gente que sugería que tenían menos prevalencia, pues, por ejemplo, los chinos, y que los occidentales, por decirlo de una manera. Pero yo creo que eso es porque no se había mirado lo suficiente, ya que los factores de riesgo, que
puede haber, como el del transportador del colesterol que he dicho, y otro tipo, digamos, de factores de riesgo, más o menos en las poblaciones alrededor del mundo son similares. Lo que sí es cierto es que en unos sitios se vive más y en otros sitios se vive menos. No quiero hacer un chiste gorrero porque no es el momento de esta, pero si uno mira las estadísticas, el sitio con menor prevalencia de la enfermedad de Alzheimer, el país con menor prevalencia de la enfermedad de Alzheimer es Afganistán, por razones obvias. O sea, nadie pasa de los 40 años. O sea, por eso no quiero hacerlo de o sea, hay una serie de razones que no son las típicas de lo que tenéis una enfermedad. Pero en igualdad de condiciones, hasta ahora que yo sepa, no hay algo que discrimine más a una raza de eso, porque empezó a hacerse hasta una historia de que la primera mujer que Eva era negra y que la última que iba a vivir iba a ser china. Pues en base a esto. Lo de Eva, pues simplemente a lo mejor eso es verdad, no lo sé, pero lo de la última lo dudo. Bien, buenas noches, gracias por su ponencia. Entiendo que es sumamente difícil, un tema tan complicado, hacernos más sensible y gracias por ello. En cuanto a la pregunta, un 1% de la población que tiene Alzheimer pues está demostrado que es genético, el otro 99% no está demostrado que no sea genético, es lo que he entendido, no está claro si es genético o no lo es aún, y teniendo en cuenta eso que he entendido, ¿no? Solamente el 1% está pregunta. Teniendo en cuenta eso, me pregunto si se sabe algo con cierta certeza acerca de cómo puede influir en la sobreexpresión de la quinasa algún factor medioambiental, si algo al respecto, ¿no? Gracias. Sí. El hecho de que no se haya descubierto otros genes no quiere decir que no existan. Esto siempre era algo que decía Cajal. El que nosotros no sepamos no quiere decir que venga alguien después y diga que somos unos ignorantes. Y eso es una cosa que a lo largo de la vida se va viendo. Siempre viene alguien después para decir, afortunadamente, porque eso es el progreso, y dice, eso no es así. Hay una enfermedad que es el cáncer. Y en el cáncer hay mutaciones que se llaman de origen germinal, las que se heredan, las que se pasan de padres a hijos, porque son en los gametos, es a donde están, y eso se transmite. Pero hay otras mutaciones que no están nada más que en algún tipo de célula, que son las mutaciones somáticas, y que eso se produce a lo mejor en una zona, y esa zona es la que se va a producir un tumor. Ese tipo de mutaciones no están todavía muy estudiadas en la enfermedad de Alzheimer. Se está estudiando y se está mirando. Pero eso puede decir que todavía queda mucho campo todavía por ver. Aparte de que hay otro tipo, digamos, de a lo mejor de genes que se nos esquivan y se nos pierden. Una diferencia grande entre la de origen familiar, y creo que eso lo dijo el rector en el último de su charla, se lo va a comentar, entre las de origen familiar y las de origen esporádico, es que las de origen familiar es una enfermedad entre comillas pura. Va todo desde el comienzo hasta el final siguiendo unos parámetros que se pueden seguir relativamente bien, y por lo menos eso es lo que se está haciendo en la provincia de Antioquia. Se está intentando seguir. Mientras que el problema de las esporádicas es que suele ser una enfermedad contaminada. Generalmente al mismo tiempo que se tiene Alzheimer se puede tener una serie de alteraciones, estructuras aberrantes que se llaman los cuerpos de Levy, que la tiene la gente que tiene Parkinson. O se puede estar mezclado también con un problema vascular. O se puede tener una mezcla de problemas neurodegenerativos que hace que sea en este caso, que es el, sin embargo, 99%, más difícil el ir separando todo y decir, sí, tiene esto Alzheimer, pero ¿qué puedo yo curar? Además de no es Alzheimer, o que parece que no es Alzheimer. Y eso es una cosa añadida que, digamos, tenemos que mirar y tenemos que ver en el futuro. El número de familias que se ha reconocido en todo el mundo
y yo creo que la gente que se dedica a esto ha hecho excursiones exhaustivas buscando estas familias. El número de familias que se han identificado no llega a 500 en todo el mundo. Familias en donde se da la enfermedad de Alzheimer hereditaria, es decir, obligatoria. Si uno de los hijos tiene uno de estos genes, sabemos que lo va a tener. Ahí hay una cuestión también de tipo ética, es que tal cual tenemos en estos momentos el conocimiento de la genética y el conocimiento de cómo manejar estas cosas, la posibilidad de evitar tener hijos con esa mutación hoy en día está perfectamente establecida y se puede hacer de una manera sencilla y rápida. Y de hecho ya hay comunidades autónomas en donde está perfectamente aprobado por el sistema sanitario atender a estas familias para que sus hijos no padezcan la enfermedad. Y entonces estamos hablando de Corea de Huntington, estamos hablando de Parkinson hereditario de este tipo, podríamos hablar de enfermedad de Alzheimer, etcétera, etcétera. Así que esa sería, con lo cual nosotros podríamos prever que la enfermedad de Alzheimer monogénica, es decir, debida solo a la alteración de un gen, si actuáramos de esa manera, pues durante un periodo de tiempo podríamos hacerla desaparecer prácticamente de la faz de la Tierra. Y esta sería la situación. Lo que nos queda es la gran enfermedad de Alzheimer, la que afecta a la inmensa mayoría de las personas. Y usted ha dicho una cosa que es muy interesante, que es cómo puede afectarlo al medio ambiente. Y esto es lo importante. En genética hablamos de tipos de herencia y en este caso hablamos de una herencia multifactorial. Es decir, aquellas herencias en donde efectivamente nosotros no nos podemos eliminar nuestro patrimonio genético. En cierto modo nos condiciona, pero cuando un conjunto de genes combinados de una determinada manera, no siempre exactamente los mismos, esto es también parecido como en el cáncer, no siempre exactamente los mismos, o en la misma combinación, y siempre modificados por el medio ambiente, entonces generan algo en donde de alguna manera, teniendo todos los genes bien, sin embargo se produce amiloide y se produce cáncer. Entonces, claro, dos personas, dos gemelos, puede ser univitelinos, es decir, que tienen el mismo genoma, uno tiene Alzheimer y el otro no tiene Alzheimer. Eso se puede dar. Y eso quiere decir que hay, aparte de la genética, además el ambiente donde se ha desarrollado cada uno. Y en eso tiene que ver otro tipo de cosas, que es que, y voy a meter más en profundidades, el DNA, en los seres superiores, y no sé por qué tenemos la manera de decir superiores, y las hormigas y los seres superiores, y vamos, o sobre todo en las no bacterias, digamos, hay una estructura que se llama la cromatina, que son luego lo que van a ser los cromosomas. Y ahí se producen una serie de cambios, de que hay unas proteínas que se llaman las histonas, que se pueden metilar, el DNA se puede metilar o no se puede metilar, y todo eso es lo que no es genético, lo que viene dado de ese tipo de ambiente. Y esa es otra historia que se está estudiando profundamente para ver ese tipo de cambios a nivel de la cromatina, que nos puede decir algún tipo de diferencia. Buenas noches, felicidades por la conferencia. Quería preguntar sobre lo que estaba comentando la señora, lo del diagnóstico diferencial. Había comentado que en el caso de que fuese familiar, se podría hacer con el análisis del ADN. Si fuese debido a otros factores de riesgo, ¿cómo diagnosticar la presencia de la lipoproteína E o las mutaciones que hay en la... Mirar si se tiene un tipo de apolipoproteína E. Hay, teóricamente son tres tipos, aunque haya cuatro. La apolipoproteína 1E no existe, un artefacto de laboratorio. Entonces a uno le dicen que tiene apolipoproteína 1, es que el que se está diciendo no tiene ni idea. Pero las otras dos, sí está la 2, la 3 y la 4. La 2 es la más beneficiosa, la 4 la peor. Y eso se puede mirar relativamente fácil porque se conoce también el gen y tiene diferencias a nivel del gen y a nivel también de las aminoácidos de la proteína. Eso no es difícil.
Pero lo que se suele hacer ahora para mirar el diagnóstico más temprano, las técnicas que no se suelen utilizar mucho, primero porque una de ellas es muy cara, no hay aparatos, y para ver a todo el mundo todavía, y sobre todo en momentos de crisis, en la seguridad social no hacen, vamos, que son las técnicas de imagen, lo que está más puesto a punto y lo que más hay, por lo menos en nuestro país, es la resonancia magnética funcional, que podemos decir en qué consiste, pero yo creo que lo mejor es que se puede, la respuesta es que se puede ver si hay defectos en determinadas zonas como el hipocampo, corteza, etcétera, a unos tiempos relativamente tempranos. Esa es una técnica, lo que pasa es que apenas se utiliza por la falta de aparatos, la carestía, digamos, del proceso en general. Pero la que suele ser más normal, pero es una técnica que tampoco se suele utilizar mucho porque es las que se llaman invasivas. Y lo que quiere decir invasivo es que quiere decir que produce daño. Es sacar, hacer una punción lumbar y sacar el líquido cefalorraquídeo, es lo que está, es también el basurero, digamos, del sistema nervioso central. Todo lo que hay que echar fuera se expulsa a través del líquido cefalorraquídeo. Si se coge eso, nos da una idea de lo que ha pasado en el cerebro. Y ahí lo que se mira, fundamentalmente, son dos marcadores. Uno es los niveles de tau, o del fosfotau, y otro los niveles del beta-amiloide. Lo que suele, si la persona tiene Alzheimer, o va a empezar a tener, o está en los primeros estadios, lo que tiene son unos niveles bajos de beta-amiloide, porque al formarse las placas no queda suelto el circulante y entonces queda como placa y no va al líquido cefalorraquídeo. Y por otra parte, lo que tiene que tener también es niveles altos de tau, porque si el tau es intracelular, si las neuronas han muerto, lo que estaba adentro sale fuera, claro que, y entonces ya lo coge el basurero. Sabiendo, mirando los dos tipos de niveles, se puede tener una idea si esa persona ya puede tener la enfermedad o no, o nos da una cierta idea. Eso es lo que realmente se hace. Lo preguntaba sobre todo por si el Alzheimer, el origen no sea familiar, y para no llegar a todos los dos, si se podría explicar. Si se pudiera, yo haría esos dos tipos de diagnóstico, aparte de mirar que no tiene problemas de tiroides, que no tiene problemas vasculares, ese tipo de cosas. Y otra pregunta. De todas maneras, si los estudios genéticos hoy en día, ningún laboratorio correcto haría estudios genéticos de cara espacial. Los estudios genéticos se hacen fundamentalmente con objetivos de investigación. En teoría no es ético, y esto los comités de ética lo tienen muy claro. Va contra la ética hacerle un estudio genético a una persona para mirarle una enfermedad o la posibilidad de tener una enfermedad contra la cual no tenemos absolutamente nada que hacer. Que no tiene ningún motivo, ni ninguna justificación, ni arregla nada. Este es el tema en los estudios genéticos. Por tanto, los estudios genéticos hoy en día son estudios genéticos que están dedicados estrictamente a la investigación. Sí, aunque, por ejemplo, en Colombia se le pregunta al paciente, lo vamos a saber, te vamos a seguir. ¿Quieres saberlo o no? A los que dicen que sí, se les sigue. A los que dicen que no, no se les sabe. Porque a veces, y tiene toda la razón el señor rector, porque cuando empezaron sin este tipo de cosas, algunos los decían que el éxito se había permitido. Sí. O sea que tiene que ser con personas que evidentemente sepan lo que les puede venir y que no tengan ningún problema para nada. Además, esto lo digo con conocimiento de causa porque yo conozco uno de más. No sé, vamos, de los suicidios. Además, con un estudio genético mal hecho. Es decir, por tanto, en este sentido, el intentar averiguar con antelación o con mucha antelación, cuando no tenemos biomarcadores claramente definidos y además no pudiéramos hacer nada. Otra cosa completamente distinta sería que digamos, oiga, ya tenemos un fármaco que actúa en estos niveles y que entonces podemos integrarlo. Entonces lo primero que había que hacer es rápidamente hacerse el estudio.
porque tenemos que hacer. Lo otro es éticamente no está aceptado de ninguna manera por ningún comité ético. Por lo tanto, hacer estudios genéticos en ese sentido para la enfermedad de Alzheimer no tiene ninguna justificación en ese sentido y va contra la ética y los comités. Y otro punto que no me quedó muy claro es con el tema de la neurogénesis, de si hay capacidad o está totalmente inactivada ya en los enfermos de Alzheimer, sobre todo por lo que comentó la semana pasada don José Regidor del tema de aplicar terapias sobre estimulación afectiva y social. Entonces, si ellos tienen capacidad de tener determinados hábitos o comportamientos que se repiten, se supone que hay algún grado o porcentaje de neurogénesis. Bueno, el problema es que de los enfermos que estamos hablando ya posiblemente no tengan ni giro dentado. O sea, empieza lo que desaparece relativamente pronto es una parte que con el generación se llama coeficiente renal y eso desaparece muy pronto. Entonces, lo más probable es que hace mucho tiempo que no tuvieron neurogénesis. Pero de todas maneras hay métodos para aumentar, a lo mejor en los estadios iniciales, en los primeros momentos, esa neurogénesis. También jugando con modelos de roedores y modelos animales, se ha visto que cosas como el hacer ejercicio físico, pero hacer ejercicio físico no es ganar los Juegos Olímpicos, es darse un paseo. B, el tener una relación social. Muchas veces el prototipo de enfermo de Alzheimer en nuestro país es una ama de casa muy mayor que no ve a nadie durante todo el día, que está metida, como mucho ve la televisión, no tiene relación con nadie, no hace ejercicio, el nivel cultural a veces no muy alto, y una serie de problemas. Todo esto implica problemas en la neurogénesis. Entonces, también, y yo creo que lo comentó el profesor Regidor, es problemas inclusive de nutrición y alimentación. Esto puede estar relacionado con algo como la diabetes, que no sé si se comentó, niveles de insulina. De hecho, a la enfermedad de Alzheimer la llaman a veces la diabetes de tipo 3, y también evidentemente hay un problema que es un transportador del colesterol, por lo cual pues también problemas relacionados con el colesterol pueden estar influyendo. Pero vamos, hay alguna manera que de un modo paliativo, se puede de alguna manera prevenir o hacer que llegue más tarde y que no haya tanto problema. Porque el problema, y no quiero ser negativo, es que si viviéramos suficiente tiempo todos, pues hay en un condado en Utah, en Estados Unidos, que son muchos centenarios, y han hecho ya estudios sobre esa cantidad de los sitios donde hay más centenarios, y a partir de los 103 años, en la población grande, las personas que tienen o Alzheimer o alguna demencia es cerca del 60%. Cuando todo lo que pasa al 50% se tiene, eso es lo normal. Cuando se tiene menos del 50%, eso es lo que es anormal. Entonces, cuando se tienen niveles muy altos de demencia y esto, es que parece que es por donde vamos todos. Por eso es la urgencia de arreglar esto lo antes posible, y por eso es lo que hay que trabajar lo antes posible y meterse lo antes posible, porque si vamos a una población cada vez más longeva y no tenemos esto arreglado, pues lo vamos muy mal. Y eso es lo que, como sea, hay que arreglarlo, porque o no tan longevos o lo curamos. O sea, es que si no, vamos a tener problema. Quería trabajo de ayuda a domicilio y uno de los familiares me comenta que cuando hay luna llena su madre se altera un poquito más. ¿Puede ser cierto o no? El tema de la luna llena es utilizado sistemáticamente en muchas cosas, pero hay estudios. Hay
hay una cosa, la ciencia tiene una cosa maravillosa, que es que ciencia es aquello que se hace siguiendo un método, que es el método científico. Y esto es maravilloso porque nos da una atractividad tremenda, porque cuando uno analiza la realidad siguiendo el método científico, entonces lo que son las elucubraciones se quedan en la realidad. La realidad es que todos los estudios que se han hecho indicando qué pasa cuando hay luna llena y qué pasa cuando no hay luna llena, cuando se llevan siguiendo el rigor de la observación, el control en la observación, etc., indican que no pasa nada. No hay absolutamente nada. Lo que sí cambia en todo este tipo de procesos son las circunstancias que rodean a la persona. Y esto es lo más importante. Antes, cuando ella decía, se incrementa estas estimulaciones, el enfermo incrementan las neuronas. No, porque cuando, como ya ha dicho el profesor Ávila, cuando el enfermo llega a un centro de día de Alzheimer, ya está muy dañado. Ya está muy dañado. Con los trabajos de estimulación lo que hacemos es lo que no puede hacer en casa. ¿Por qué? Porque el familiar ni sale, ni tiene tiempo, tiene otras ocupaciones, etc. Y para eso, pues hay unos profesionales que se dedican a ese tema. Están formados para estimular a la persona, al enfermo. ¿Pero qué se busca? ¿Que gane nuevas neuronas? No. Lo que se busca es que no pierda más. Lo que se busca es que mantenga unas capacidades básicas. Y yo el otro día lo dije de una manera que yo creo que es fundamental entender. Las capacidades básicas lo que pretenden es mantener de alguna manera la calidad de vida de la persona. Y yo lo dije de una manera muy clara. Mantener la dignidad, mantener lo que sería el autoconocimiento que ella tiene. Es decir, el enfermo de Alzheimer, aunque se le mueran las neuronas del testigo dentado, aunque se le mueran, que por cierto es un área donde Ramón y Cajal y otro discípulo de Ramón y Cajal Lorente de No trabajaron de manera muy importante y descubrieron muchas cosas para esto. Lo importante es que el enfermo todavía sigue siendo consciente de muchas cosas, aunque ya no pueda comunicarse con nosotros porque tiene afasia, porque ya no puede utilizar las palabras, porque ya adivina muchas cosas, porque ya no se acuerda de otras. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que todavía no tenga conciencia. Por eso, si tú eres cuidadora, sabes que si tú no tratas correctamente al enfermo, el enfermo se te agita. Pero si lo tratas correctamente, el enfermo no se agita. Es decir, dos hijos que cuidan a su madre, por ejemplo, y uno se entiende con la madre y hace las cosas bien, la madre no se agita, pero el otro que la quiere exactamente igual, pero no tiene la misma habilidad, pues está todo el día discutiendo. Entonces, la cuestión es una cuestión, primero, que el cuidador tiene que estar formado, tiene que saber lo que se encuentra, con qué se encuentra, y lo segundo, tiene que saber que tiene que llegar a un encuentro. Y lo fundamental es tener siempre presente que el enfermo, a pesar de que ya no entienda nada, que ya no te conozca, etc., sigue siendo una persona, sigue teniendo dignidad, sigue teniendo pudor. Es una de las cosas en las que más se quejan, y es cuando lo vas a bañar de cualquier manera. Pero ¿cómo lo vas a bañar de cualquier manera si esa persona no ha estado desnuda nunca, incluso a veces delante de su mujer? Y de repente vienes tú, que eres una extraña, y lo desnudas de cualquier manera, se revela. Y dices, ¿cómo es posible? Sí, porque el pudor es un sentimiento, una emoción muy básica, y los elementos muy básicos se mantienen en la persona. Por tanto, en todas estas cosas, cuando decíamos estimular, cuando decíamos socializar, cuando decíamos, lo que estamos buscando es dignidad, mantenerle la dignidad como persona. Y cuando guardamos la dignidad como persona, entonces es cuando el enfermo se puede encontrar mejor. Luego viene la dignidad del cuidador. Y entonces, si el cuidador no tiene ningún apoyo, entonces estamos también faltándole al respeto al cuidador. Entonces tenemos que guardar el respeto al enfermo y el respeto al cuidador. Y eso es extremadamente complicado, extremadamente difícil en todo este tipo de cosas, y por eso pues, los investigadores trabajan para averiguar otra cosa, y mientras tanto los cuidadores tenemos que hacer las cosas lo mejor posible en este ya, otra allí y hay otra señora arriba. Bueno, buenas noches. Desearle que llegue a los 115 con mucha memoria y sin violencia para que pueda seguir trabajando. Prácticamente la pregunta que iba a ser antes de responder. Quería saber si hay un estudio entre población rural y población urbana. Y segundo, quería saber si hay un estudio entre individuos con un alto coeficiente intelectual y gente con menor
decir, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho antes el profesor regidor, hay más que ciencia, casi leyendas. O sea, en la ciencia es algo que hay que medir, si tiene parámetros y podemos de alguna manera cuantificar. Hay una parte que es ciencia, pero que se está empezando muy joven y está empezando a coger sus parámetros y sus medidas, que es la psicología, que yo creo que le será a la larga de gran importancia, pero que todavía está en una fase como temprana. En psicología ha salido un nuevo concepto que se llama la reserva cognitiva. Y la reserva cognitiva lo que sugiere, o lo que de alguna manera viene a decir, es que cuando se tiene un nivel cultural alto, generalmente el nivel cultural es más alto en zonas urbanas que en zonas rurales, porque, digamos, se hace un tipo de trabajo más intelectual y a veces menos manual, que en los casos de la persona con mayor nivel cultural, la reserva cognitiva se sugiere que es mayor. ¿Qué significa este dato de la reserva cognitiva? Lo que significa es, o lo que se intenta decir, es que hay una complementación durante el deterioro de que de lo poco que funciona o de lo que va quedando, complementa mejor la función del sistema nervioso de tal manera que la aparición del diagnóstico se le intente mucho más. La fase asintomática es mucho más larga porque se está compensando. ¿Qué pasa? Que cuando esa compensación se derrumba, lo que sugiere es que el desarrollo de la enfermedad va a ser mucho más rápido porque ya está todo mucho más deteriorado. Eso, hay algún tipo de estudios epidemiológicos, hay algún tipo de estudios de los psicólogos, etc. Pero todavía yo creo que habría que confirmarlo y tendríamos que tener más datos para ver que esto es verdad. Pero eso es lo que de momento se sugiere. Había una segunda parte de la... Bueno, población rural... Sí, tiene bueno. Yo ponía, el otro día ponía un ejemplo, que era el padre de un compañero de la facultad, que la psicóloga le había hecho un test y el test daba muy bien. Cuando le pregunté al hijo qué pasaba, y me dijo, mi padre estuvo estudiando toda la noche. Es decir, este señor tenía una reserva cognitiva. Y había una última pregunta. Yo podría preguntar dos cosas. ¿Influye la apnea del sueño en la enfermedad? Y otra, ¿por qué hablo de tiroides? ¿Qué tiene que ver el tiroides con ella? Gracias. Sí. La primera, hay problemas de sueño que se relacionan con la enfermedad de Alzheimer. El tiempo, antes he dicho que hay dos tipos de sueño, que es en el que se mueven los ojos y el sueño más profundo. Y esto, en un individuo que no es demente, no tiene problema, estos son ciclos que se van sucediendo. Se tienen unas ciertas horas con un tipo de sueño, luego viene el otro, y así sucesivamente. Estos ciclos están cambiados en muchos de los pacientes de Alzheimer. Yo le diría a los todos porque no se tiene suficiente, el número de estudios no es suficientemente grande. Pero sí parece que hay problemas, digamos, de sueños que pueden estar relacionados. Es que no me quiero meter, no quiero poner electrodos. O sea, se pueden poner electrodos para ver las subidas y bajadas de potencial, que es lo que se pone en los electrodos, y se ve que hay diferentes tipos de ondas. Se llama alfa, beta, gamma, etc. Pues hay dos tipos de ellas, una que se llama las alfa y otra se llama las zeta, y esas parece que están afectadas en los enfermos de Alzheimer, y eso está relacionado con el sueño. Pero de todas maneras sobre eso, digamos, habría que hacer más. El problema es que la enfermedad de tiroides, las enfermedades de tiroides no tienen nada que ver, por lo menos hasta el momento no se ha relacionado nada con los enfermos de Alzheimer. Pero las hormonas...
Sí, se lo va a explicar. Sí, es que lo primero que hay que hacer es pensar que el problema que tiene cognitivo no se debe a un problema de tiroides. Las hormonas del tiroides tienen una amplia función en el cerebro. Hay dos de ellas, fundamentalmente se llaman la T3 y la T4, que son hormonas que están actuando en el cerebro y que pueden dar lugar a problemas cognitivos. Pero esos problemas cognitivos no tienen nada que ver con los problemas cognitivos que tiene el enfermo de Alzheimer. Pero claro, cuando empieza a haber problemas, no se sabe si son de un tipo o de otro. Y ahí está la función del clínico, que tiene que hacer un buen diagnóstico y decir, si no tiene ese, tiene más probabilidad de tener el otro, porque ya lo hemos desechado. Y eso, digamos, es la diferencia. No tiene nada que ver. De momento, que sepamos, yo nunca digo nada en los términos absolutos porque lo que puede efectivamente confundirse en las personas mayores, tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo, pero también el hiperparatiroidismo y el hipoparatiroidismo pueden conducir a un cuadro de deterioro cognitivo, como ha dicho el profesor Ávila, que si uno no está muy al tanto, pues puede confundirse con una demencia. Esto que aparentemente hoy en día no entendemos que no debería ocurrir, sin embargo, todos ustedes me parece que pueden ser conscientes de que durante mucho tiempo una persona mayor que empezara a tener deterioro cognitivo, empezara a tener alteraciones de este tipo, se decía que estaba senil, se daba por hecho que era normal y se le dejaba y santas pascuas. Esta era la realidad. Yo conozco casos de enfermos con una hidrocefalia normotensa del adulto, que esto bien diagnosticado por un neurólogo pasaría al neurocirujano, se intervendría y automáticamente toda aquella desorientación, toda aquella pérdida de memoria, toda aquella tal que podría tener aquella persona, aquella pobre señora, como vivía en el campo y vivía muy alejada de todo, nadie la vio, todo el mundo consideró que era lo que le tenía que pasar porque tenía una edad avanzada. Cuando ya la vio el neurólogo, ya el daño cerebral era importante y ya hubo prácticamente nada que hacer con aquella señora. Por tanto, una de las primeras cosas que hace el neurólogo cuando ve a un enfermo de este tipo es empezar a descartar todo este tipo de historias, que hay una colección importante de casos, de situaciones médicas que pueden conducir a una confusión. Por ejemplo, un cuadro de depresión profunda puede conducir a una sensación de que tiene una demencia y en realidad es una depresión. Por tanto, hay el interés de detectarlo, hay el interés de diagnosticarlo, porque una depresión es más tratable que una demencia y evidentemente si pudiéramos tratarla, lógicamente sería lo que tendríamos que hacer. Cuando se habla de un hipotiroidismo, por ejemplo, o un hipertiroidismo en el caso que planteaba la señora del enfermo o de aquella persona desde hace mucho tiempo, pues podría ser por muchas causas que podría haber tenido eso. Pero si solo es un caso, pues prácticamente seguro no era una enfermedad de Alzheimer hereditaria. Muy bien. Vale, pues buenas noches. Agradecerle al doctor su magnífica conferencia y sobre todo la aportación del rector en esta mesa que puede ser casi redonda, y yo creo que ha complementado las tres facetas de las dos conferencias que hemos dado. En la primera parte, el rector a la conferencia del otro día situó lo que era la enfermedad del Alzheimer, se metió en la segunda parte de su conferencia los traumas que sufre el enfermo, pero también el calvario, digamos, un poco bruto así, de lo que es su familiar, que no es una enfermedad solamente del enfermo, sino una enfermedad del enfermo y de su familia. Y el doctor Ávila pues, nos ha dado una conferencia sobre las diferentes líneas de investigación y cómo está actualmente la investigación actualmente de la enfermedad de Alzheimer. Solamente recordarle que a lo largo de este mes seguimos con el ciclo de conferencias. El próximo viernes tenemos en el ciclo de Ciencia y Ética entrar la profesora o la doctora Victoria Cán de la Universidad de Barcelona para hablarnos sobre ética y ciencia de la salud. El día 21 de octubre tendremos aquí a don Javier de Felipe, dentro del ciclo también del Alzheimer, dando la conferencia Enfermedad del Alzheimer, alteraciones de los circuitos neuronales y deterioro cognitivo. También tendremos a lo largo de este mes, el día del 25 al 28, un curso sobre el medio subterráneo en las islas volcánicas, y terminaremos el día 28, también dentro del ciclo de Alzheimer, pues la conferencia
que se llama la especialidad de psicoforesia y medicina redundante, el Servicio Canario de Salud, y con el doctor regidor también. Muchas gracias a todos por su presencia y esperamos verlo en la siguiente conferencia del museo. Buenas noches. Vale.